Según la RAE, el término hincha se define como partidario entusiasta de un equipo deportivo. Hablando en el ámbito del fútbol, el término hincha se refiere a los fanáticos del fútbol. Esos que están todos los domingos en el estadio, vistiendo el uniforme de su equipo favorito, con la cara pintada, gritando y haciendo ruido con los tambores. Pero no todo el mundo tiene esa visión de ellos. No solemos tener la misma definición que acabamos de escuchar, pero ¿por qué ocurre esto? En este programa deportivo vamos a hablar de ello. Hoy es miércoles, y como todos los miércoles, eso implica tener un nuevo programa de tu podcast favorito de deportes. Yo soy Rocío Márquez Vázquez y estamos de nuevo con Aprendiendo sobre los deportes. Bienvenidos un día más a nuestro programa, vuestro podcast favorito sobre el deporte y sus curiosidades. En el día de hoy, para los que habéis llegado tarde, vamos a hablar sobre los hinchas, esos fanáticos que defienden a su equipo con uñas y dientes y que tienen muy mala imagen. Esta palabra viene del verbo hinchar, lo que su doble sentido implica que esos aficionados hinchaban a su equipo. Se dice que, a comienzos del año 1900, nació esta palabra cuando en el Río de la Plata, más explícitamente en Montevideo, explotó el fútbol y sus pelotas eran fabricadas con la vejiga de los bovinos. Es así como una de las personas que se encargaba de la utilería de este deporte estaba a cargo de la manutención de los balones, el cual acudía siempre a los eventos deportivos del Club Nacional de Fútbol. A este hombre, cuando le preguntaban quién era, respondía con un «el que hincha los balones». De ahí sale por primera vez el término de hincha. A ese primer hincha, responsable de este término, se le hacía llamar el gordo o el hincha reyes. Ahora veremos un poco sobre la vida de este personaje. El fútbol de antes no es el que conocemos ahora, hoy en día. Es así como nuestro primer hincha, llamado Miguel Prudencio Reyes, cambió la historia del fútbol. Este hinchador nació el 28 de abril de 1882 en Montevideo y desde entonces se dedicó a hinchar balones y cuidaba la utilería del equipo nacional del fútbol. De mañana, acostate y que Suárez se vaya también. Nos van a echar del taller. ¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Pues que eso no vale nada. El fútbol rioplatense fue adoptado por los ingleses, los cuales, al igual que el resto de deportes de su tierra, el público que asistía a estos encuentros mantenía cierta seriedad y postura, generalmente recatada. No obstante, fue Prudencio, cuando acudía a los encuentros de su equipo, el que tenía una participación muy activa. Eran partidos que se vivían totalmente distintos. Cuando se anotaba un gol, bueno, algunos aplaudían, otros la pasaban mal, pero no había gritos, no había sollozos, no había lágrimas como hay en el día de hoy. Pero había una excepción, y esa excepción era Miguel Prudencio Reyes. Estaba en la cancha de fútbol, estaba en los límites de la cancha y recorría arco a arco gritándole a los jugadores, gritándole, alentándolos, y cuando había goles les alentaba y les daba para adelante. Y mucha gente lo miraba y decía, ¿quién es este señor que está gritándole a los jugadores? ¿Quién es este tipo que está allí llorando por cuando un cuadro gana o cuando el cuadro pierde? Bueno, ese hombre es el hincha pelotas de Nacional.
Así que Miguel Prudencio Reyes va a ser el primer hincha reconocido por la Real Academia Española, el primer seguidor de un cuadro de fútbol, fanático de un equipo de fútbol, que va a sentir el deporte de una manera distinta, con la emoción y con la pasión que todos los bolsos sentimos en el día de hoy. Don Prudencio Reyes es el primer hincha del mundo, el que marcó el camino de cómo vivir, expresar y demostrar amor por la camiseta. Este sentir se replicó por todo el mundo y hasta el día de hoy se ve reflejado en cada estadio, en cada tribuna. Él llegaba al Parque Central, inflaba las pelotas número 5 Made in England y desde el pitido inicial que daba el árbitro para que comenzara el partido, Prudencio se paseaba de punta a punta de la cancha, lanzando gritos para alentar al equipo, para dar lo mejor de sí mismos. Estas demostraciones de Reyes hacían que generara un clima nunca visto en el fútbol y acabó siendo parte del espectáculo de su equipo, pues otros aficionados disfrutaban con él. Vamos Nacional, vamos muchachos, vamos a ganar. Esa forma de ser diferente, distinta, lo empezó a hacer que se distinguiera en forma casi inmediata. En las tribunas, las personas se preguntaban, che, ¿pero quién es ese que está gritando como loco? Y que no afloja en todo el partido, y además lo veían en todos los partidos. Ah, ese es el inflapelotas de Nacional, el que hincha los balones. De allí que esa forma de ver el fútbol, esa forma de sentirlo, típica y auténtica de Nacional, empieza a ser el elemento que define a los seguidores de todos los cuadros de fútbol del mundo. Gracias a Prudencio se rompió la seriedad con la que se conocía este deporte, haciéndolo más festivo, que caló en los asistentes de los partidos. No hacía falta mucho tiempo para que esos gritos contagiaran las ganas de sus compañeros de grada, para que así se unan junto a él, haciendo una hinchada. ¡El primer club criollo de América! ¡Ahí está la hinchada de Nacional! ¡Desplegando la bandera más grande del mundo! ¡Se nos llenan de lágrimas los ojos como a mucho bolso! ¡Padre y decano del fútbol uruguayo!, dice la bandera. La palabra hincha se fue extendiendo a los partidarios que más gritaban en el partido del equipo del fútbol nacional y, finalmente, se fue ampliando a los demás clubes. Somos el cuadro que tenemos el primer hincha del mundo. Una cosa que no, la historia no se puede cambiar. Soy hincha del club del primer hincha del mundo. Queda medio raro, pero es tan grande lo que dice esas palabras que es increíble. Y ser hincha es el estar todo el día pendiente de lo que le pasa a mi club. Y ser hincha de Nacional es lo mejor que me pasó en la vida. Tras conocer un poco más de esta persona y conocer el origen de esta palabra, nos aventuramos a hablar sobre cómo se conoce hoy en día y hablando sobre los actos más polémicos de estas personas a día de hoy. Su término se relaciona con el de los ultras. Debemos dejar claro que ambos términos no significan lo mismo, pues los ultras son aquellos aficionados que recurren a la violencia. En Inglaterra ya existían antecedentes desde el 1898, cuando en un informe policial se ve por primera vez el término hooligan para designar a aquellos fanáticos que provocan hechos de violencia, mientras que los hinchas no tienen por qué usarla, pues solo animan a su equipo. No obstante, se dice que los ultras tienen algunas diferencias con los hooligan, principalmente pues porque este grupo pertenece solo a clubes británicos. Pero para entender esto bien, vamos a definir un poco lo que es este grupo. Los hooligan, al amparo del anonimato que proporcionaban las masas de aficionados de los estadios de fútbol, aprovechaban así para consumir grandes cantidades de alcohol y promover ideas violentas, exhibir símbolos neonazis o de partidos de extrema derecha y así poder realizar actos de vandalismo tanto en el interior de los estadios como en las calles de las ciudades donde se disputaba el partido, especialmente cuando se salía de las Islas Británicas, extendiéndose pocos años así por Europa. Italia fue uno de los países donde más arraigó el fenómeno de los ultras, lo que conllevó a la tragedia de Heysel. Veamos así lo que ocurrió este día.
18 días antes de este suceso ocurrió la tragedia de Bradford, en la que murieron 56 personas a causa de un incendio en el estadio por una tribuna de madera en malas condiciones. Fue así como el 29 de mayo de 1985 el fútbol cambió. En este encuentro de balompié hubo 600 heridos y murieron nada más y nada menos que 39 aficionados. Debido a esto, se obligaron a cambiar las medidas de seguridad. Este trágico día ocurrió en la final de la Copa de Europa, la cual se disputaba con un Liverpool contra Juventus, disputado en Bruselas, cuya procedencia de ambos equipos es de las más conflictivas si hablamos de los ultras. Pongámonos en contexto. Más de 60.000 aficionados llenaban las gradas del estadio situado en Heysel, con dos de los equipos más destacados que había en Europa en ese momento. Se cruzaban en la final. El ambiente era muy tenso, pues ambos equipos se habían enfrentado 5 meses antes en la Supercopa de Europa, en la que la Juventus se proclamó vencedor, lo que hacía que ya tuvieran cuentas pendientes, sirviendo para que los hooligans ingleses y ultras italianos se pusieran al día. Cabe destacar que a lo largo de todo el día hubo incidentes y destrozos por toda la ciudad, pero la verdadera tragedia se desató antes de que comenzara la final, ya en el campo. Fue en uno de los corners, en una zona de gradas en las que la afición tenía que estar de pie, en la que la mayoría de personas eran de la Juventus. No obstante, justo al lado estaban los seguidores del Liverpool. Algunos de estos últimos comenzaron a lanzar objetos y derribaron la valla que separaba a ambos colectivos. Debido a esto, los italianos querían irse de allí, pero muchos de ellos quedaron aprisionados y aplastados entre la pared y las vallas fijas que separaban las gradas del campo. Esta escena dramática fue transmitida en directo, pues las cadenas ya estaban preparadas para el comienzo de la final. Debido a este suceso, el fútbol se desprestigió y se tuvieron que tomar medidas de seguridad, entre ellas como que eliminaran las zonas sin asientos, se comenzaran a evaluar el riesgo de los partidos, comenzaran a haber cacheos y se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en el estadio, además de perseguirse a los ultras de los equipos. La UEFA, además, sancionó al Liverpool con 10 años a no asistir a competiciones europeas, que, posteriormente, fueron rebajados a 6, y algunos de estos ultras llegaron a ir a prisión. A pesar de todo esto, y que los jugadores se negaran, el partido terminó disputándose. Tras conocer un poco qué es la diferencia entre los hinchas y los ultras, y haber conocido uno de los sucesos más impactantes debido a este grupo, vamos a hablar sobre los grupos radicales más peligrosos del mundo y sobre sus hinchadas más características. Comencemos con el equipo turco Fenerbahçe. Si alguna vez te regalan entradas para ir a ver este equipo, desde aquí te damos unos consejos. El primero es que intentes sentarte lo más alejado posible de los aficionados ultras. Y 2, es que tengas una salida de emergencia a mano. El grupo, en 2010, tras perder un partido, decidió pagar su ira con todo el estadio. ¿Y cómo lo hicieron? Pues muy simple, quemándolo. Arrancaron los asientos con los que atacaron a la policía y después prendieron fuego a gran parte de las gradas. Y no quedándose a gusto con esto, exigieron la cabeza del delantero Dani Guiza, que tuvo que salir escoltado. El segundo caso es el ejemplo en el que se muestra la mala idea que es mezclar el fútbol con la política. En febrero de 2012, en la ciudad egipcia del puerto de Said, al terminar el último partido de la liga, los ultras de Al-Masry, que son defensores del régimen de Mugarra, saltaron al campo para atacar con piedras, botellas rotas y cuchillos aficionados del otro club, que estaban a favor de la primavera árabe. Esto terminó con 74 muertos y 1000 heridos. El tercer grupo es el Frente Atlético. En este caso, nos pilla más cerca, así que si vas a ir a ver al Atlético de Madrid a su estadio, mantente lejos del Fondo Sur, que es el lugar predilecto del grupo ultra más temido de España. Su amplio historial delictivo incluye el apedrear el autobús del Real Madrid, interrumpir entrenamientos de su equipo para amenazar al entrenador y a los jugadores, y el lanzamiento de objetos a los rivales en pleno partido. Pero nada comparado con lo que sucedió en 2014, cuando un hincha del Deportivo de La Coruña murió arrojado en el río Manzanares durante una pelea campal entre ambas aficiones. ¿Te suenan los irreducibili de la Lazio? Son tan enemigos de la Roma como de los derechos humanos. Son racistas, antisemitas, fascistas y piensan que el otro equipo de la capital italiana es literalmente un lugar exclusivo para negros y judíos.
En mayo de 2018 ahorcaron de un puente a 3 maniquíes vestidos con la camiseta de la Roma y con una pancarta con un mensaje al estilo del Padrino, que decía: un consejo, dormid con la luz encendida. Yo tendría bastante miedo. Continuemos con el siguiente grupo, y es que si un argentino te dice que allí el fútbol es considerado como una religión, no lo dice porque considera que Maradona fuese un dios, sino porque habla de las barras bravas. La más peligrosa es la 12 del Boca Junior, considerado por muchos una organización mafiosa, pues tiene una estructura como tal, con una cabeza mandante, un consejo honorario y por debajo un grupo de soldados dispuestos a todo, como realizar agresiones, robos, tiroteos e incluso en ocasiones extorsionar a jugadores y directivos del equipo. Y eso sí, si no quieres tener problemas con la 12 del Boca, créeme que tampoco querrás tenerlos con sus archienemigos, los borrachos del tablón, la barra brava del River. ¿Recuerdas que hemos dicho que los ultras del Fenerbahce quemaron su estadio en 2012? Pues sí, probablemente aprenderían eso de la barra brava del River, que pasó un año antes, cuando su equipo bajó a la segunda división en Argentina. Además de que quemaran coches, rompiesen escaparates e incluso llegasen a entrar a la sala de trofeos del club y robaran varios de ellos. Ahora sí, hablemos de los hinchas de la selección rusa, como si ya no hubiese suficiente con lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero bueno, ellos sembraron el pánico en la Eurocopa de Francia del 2016, en la que usaban técnicas paramilitares y propias de las guerrillas. Además de haber creado un término denominado la caza del hooligan, en la que buscaban pelear con sus mayores enemigos, los ingleses, convirtiendo así las calles de Marsella en un sanguinario campo de batalla. Para finalizar, hablemos de los Teddy Boys 95, los ultras de la Legia de Varsovia, con ideologías anticomunistas, homófobas, antisemitas y racistas, considerados así los más peligrosos de Europa. Estos se financian con el tráfico de drogas y muchos de ellos son exmilitares entrenados en combates cuerpo a cuerpo. Así fue como la seguridad desplegada en Madrid de 2017 para una final fue una de las mayores jamás vistas en el mundo del fútbol. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy, así que cuéntanos por nuestro Twitter, ¿sabías que eran los ultras? ¿Alguna vez has tenido algún encuentro con alguno? En este programa hemos visto a algunos de los más peligrosos, pero recordad, hay ultras en todos los equipos, y esto, como hemos explicado antes, no implica que sean hinchas. Que se note lo aprendido en el programa de esta semana, ¿eh? Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós.